En este bloque vamos a ver problemas de los temas de equilibrio químico, de átomo y de sistema periódico, ¿vale? Vamos a ir corrigiendo ejercicios de los tres bloques, puesto que en los exámenes de lavado en muchos casos están mezclados. En un mismo ejercicio hay varios apartados y aparecen preguntas de todo ello mezclado. Vamos a empezar por un problema o una cuestión, ¿vale? Estos temas siempre salen en las cuestiones de 2 puntos y de 1 punto. No hay problemas numéricos de resolución larga o compleja de estos 3 temas. La primera pregunta que tenéis, la estáis viendo ahí, es de julio de 2019, que en el archivo en el que están todos los ejercicios juntos correspondería al ejercicio número 136. Nos da una tabla en la que aparecen 4 sustancias: el agua, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno y la molécula de cloro, y nos aparecen sus temperaturas normales de ebullición. 100 grados centígrados para el agua, 20 grados centígrados para el fluoruro de hidrógeno, menos 85 para el cloruro de hidrógeno y menos 34 para el cloro. Y nos hacen 3 preguntas en base a esas temperaturas. La primera pregunta nos dicen: ¿por qué la temperatura de ebullición normal del fluoruro de hidrógeno es mayor que la del cloruro de hidrógeno? Nos lo está diciendo ya, es mayor. ¿Por qué? Nosotros aquí estamos viendo que la de uno es menos 85 y la del otro es 20. Esta temperatura 20 es mucho mayor que la del cloruro de hidrógeno. Estas temperaturas se deben a las fuerzas intermoleculares, puesto que tanto el fluoruro de hidrógeno como el cloruro de hidrógeno son 2 moléculas covalentes con un solo enlace covalente simple, y ese enlace es un enlace covalente polar. La temperatura de ebullición depende de las fuerzas intermoleculares, que en este caso, para el fluoruro de hidrógeno, es un enlace por puente de hidrógeno, puesto que comparten electrones el hidrógeno con el flúor, y el flúor es un elemento muy pequeño y muy electronegativo, y en esta situación, cuando está el flúor, lo que se forma es una fuerza intermolecular por puente de hidrógeno. En el caso del cloruro de hidrógeno es un enlace covalente polar, pero en este caso con el cloro, y en ese caso es una fuerza de Van der Waals. Las fuerzas por puente de hidrógeno son más intensas que las fuerzas de Van der Waals. Si las fuerzas intermoleculares son más intensas, su temperatura de ebullición será mayor. Por eso es mayor la temperatura de ebullición del fluoruro de hidrógeno que la del cloruro de hidrógeno. En el apartado B nos pregunta por qué la temperatura de ebullición normal del agua, 100, es mayor que la del cloro, menos 34. Pues lo mismo, tenemos 2 moléculas covalentes y la temperatura de ebullición depende de las fuerzas intermoleculares. En este caso tenemos 2 moléculas covalentes. Esta es una molécula covalente polar, puesto que tiene 2 enlaces covalentes polares, y por la geometría molecular es una molécula polar. Y esta es una molécula que tiene un solo enlace covalente, comparten electrones el cloro con el cloro, por lo tanto es un enlace covalente apolar. En las moléculas apolares, las fuerzas intermoleculares en principio son menos intensas que unos enlaces por puente de hidrógeno, que son los que presenta la molécula de agua, que además de ser una molécula polar, tiene el enlace oxígeno-hidrógeno, que es un enlace por puente de hidrógeno. En el apartado C nos dice que por qué la temperatura de ebullición normal del HCl es menor que la del cloro. Estamos viendo aquí que el HCl tiene menos 85 y el cloro tiene menos 34. Este valor es más bajo, menor que este. Si analizamos estas 2 moléculas, resulta que esta molécula es una molécula covalente polar y esta es una molécula covalente apolar. Y resulta que la molécula covalente polar tiene menor temperatura de ebullición que la covalente apolar. ¿A qué puede ser debido esto? En una molécula covalente apolar
se crean dipolos instantáneos y dipolos inducidos. Pues aquí tiene que ocurrir que la contribución de esos dipolos instantáneos y dipolos inducidos que se producen como consecuencia de los choques moleculares y de la modificación de las envolturas electrónicas como consecuencia de esos choques sea mayor que la contribución que presenta la polaridad de la molécula de HCl. El cloro es una molécula más voluminosa, con más capas electrónicas, y eso puede permitir que se generen dipolos instantáneos que tengan una contribución mayor para la temperatura de ebullición. En el apartado D nos dice que cuál sería la molécula que presente mayor temperatura, mayor punto de fusión, a juzgar por los datos que nos da de la temperatura de ebullición. El agua es la molécula que mayor temperatura de ebullición tiene por la polaridad de la molécula y la presencia de dos puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno siguen apareciendo cuando se solidifica la sustancia. Por lo tanto, el agua presenta mayor temperatura de ebullición y también será la sustancia que presente mayor temperatura de fusión. La siguiente pregunta que tenemos de este tema sería de julio de 2019 y nos da 5 elementos: el potasio, Z igual a 19, el calcio, Z igual a 20, el zinc, Z igual a 30 y el flúor, Z igual a 9 y neón, Z igual a 10. Los tenemos que ordenar razonadamente de menor a mayor, de acuerdo con sus valores del radio atómico y de la energía de ionización. Luego tenemos que hacer dos órdenes: de menor a mayor radio atómico y de menor a mayor energía de ionización. Si nosotros analizamos los 5 compuestos que nos da, los tenemos ahí, tenemos 2 elementos que pertenecen al segundo periodo, que serían el flúor, Z igual a 9, y el neón, Z igual a 10. Y 3 elementos que pertenecen al tercer periodo: potasio, calcio y zinc. Esto sería un alcalino y un alcalino térreo, y este estaría más separado puesto que es un metal de transición, Z igual a 30. Por el radio atómico nos tenemos que fijar que los elementos que están en el segundo periodo tienen 2 capas electrónicas, por lo tanto serán de menor tamaño. Y los elementos que están en el tercer periodo presentan 3 capas electrónicas, por lo tanto son de mayor tamaño. Pero entre los elementos que están en el mismo periodo va variando el número atómico. Si nos fijamos en el flúor, Z igual a 9, tiene 9 protones en el núcleo y 9 electrones en la corteza. Y el neón tiene Z igual a 10, luego tiene 10 protones en el núcleo y 10 electrones en la corteza. Luego, a medida que aumenta su número atómico, aumenta la carga del núcleo y la carga de la corteza. Y mantiene el mismo número de capas electrónicas. En este caso, si está en el periodo 2, tendría 2 capas electrónicas y por lo tanto tiene el mismo efecto pantalla. Pero el hecho de que aumente la carga hace que aumente la fuerza electrostática, la fuerza de atracción del núcleo sobre los electrones. Por lo tanto, disminuye el tamaño. Luego el neón es más pequeño que el flúor. Si nos vamos al tercer periodo, ocurre lo mismo. Todos estos elementos tienen 3 capas electrónicas y además tienen el mismo efecto pantalla, puesto que tienen, hasta llegar a la tercera capa, tienen las mismas capas internas. Pero si va aumentando el número atómico, va a aumentar el número de protones que tiene en el núcleo y el número de electrones que tiene en la corteza. Al aumentar esa carga, aumenta la fuerza eléctrica entre núcleo y electrones. Y a mayor fuerza eléctrica, mayor atracción del núcleo sobre las capas electrónicas y disminuye su tamaño. Por lo tanto, los 2 más pequeños serían los 2 del segundo periodo. Y el neón es más pequeño que el flúor.
A continuación irían los 3 del tercer periodo, pero a mayor número atómico, menor tamaño. Luego iría zinc, calcio y potasio. Y este será el orden de menor a mayor radio atómico. Para la energía de ionización, que sería la energía necesaria para arrancar al electrón más externo, pues los elementos del tercer periodo tienen el electrón más externo en la tercera capa. Luego, si energía de ionización es menor. Y además, dentro de este periodo, al aumentar el número atómico, aumenta la fuerza atractiva del núcleo sobre los electrones. Por lo tanto, es más difícil arrancar ese electrón. Luego, de estos tres, este será el que tiene menos energía de ionización, después este y después este. Los elementos del segundo periodo tienen el electrón más externo en la segunda capa. Es más difícil arrancar un electrón de la segunda capa, que está más próximo al núcleo, más atraído, que un electrón de la tercera capa, que está más lejos del núcleo y menos atraído. Por lo tanto, estos dos elementos tienen más energía de ionización. Y al tener mayor número atómico, tiene mayor carga nuclear y por lo tanto la fuerza atractiva del núcleo sobre el electrón más externo es mayor. Además, en este caso, este es un gas noble, por lo tanto tiene la capa completa y es muy difícil de arrancar un electrón a un gas noble. Luego, el orden de energía de ionización de menor a mayor sería el que estamos viendo